Para realizar esta preparación necesitaremos 250 gramos de harina 3.0, 60 centímetros cúbicos de agua, un huevo, 12 centímetros cúbicos de aceite y 3 gramos de sal. Comenzamos colocando la harina junto con la sal sobre la mesa de trabajo. Hacemos un hueco en el centro y ponemos el huevo, el aceite y el agua. Mezclamos los ingredientes con los dedos y vamos tomando la harina de pequeñas porciones hasta terminar de tomarla toda. De ser necesario, se puede ir agregándole más cantidad de agua para terminar de ligar todo. El gluten es un complejo coloidal que se forma por el amasijo de las proteínas de la harina de trigo con agua. Las proteínas implicadas son la gliadina y la glutenina del trigo. Cuando se mezcla harina con agua y se amasa, una parte es retenida por las proteínas y otra parte por el almidón. Las gliadinas en su punto isoeléctrico de 6,5 producen extensibilidad y expansión de la masa, influyendo en el volumen. Las gluteninas, en su punto isoeléctrico de 5,5, son responsables de la elasticidad, cohesión y tolerancia de la masa al amasado. En el amasado, las micelas proteicas están unidas entre sí con el agua, formando la fase continua, que encierra a los gránulos de almidón que constituyen la fase discontinua. El agregado de agua y la energía mecánica del amasado da origen a una red rígida, estable y tridimensional debido a puentes disulfuros de la cisteína, puentes de hidrógeno y enlaces hidrófobos e iónicos. Debemos amasar hasta lograr una masa elástica de consistencia algo blanda que no se pegue en las manos ni en la mesa. Luego cubrimos con papel film y dejamos a temperatura ambiente durante 1 hora para que repose. Apoyamos la masa sobre la mesada enharinada y la comenzamos a estirar con la pasta linda. Una vez que la masa está bien fina, se espolvorea y se cortan los fideos en forma de cinta de 1,5 centímetros. Como último paso, los hervimos hasta que estén al dente. Los cambios que se producen durante la cocción de la pasta son la gelatinización del almidón, la coagulación de las proteínas y hay un aumento de peso y volumen debido a la absorción de agua. Para realizar el hummus necesitaremos 300 gramos de garbanzos cocidos, jugo de medio limón, 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón dulce, un diente de ajo, sal y pimienta en cantidades necesarias. Colocamos los garbanzos secos en un recipiente profundo y agregamos 3 partes de agua. Dejamos en remojo durante 8 horas. Se remoja con la finalidad de hidratar el gránulo y reducir de esta manera el tiempo de cocción. Se observa un aumento de hasta el doble de su tamaño, variando su volumen entre el 200 y 230%. Luego los enjuagamos y los llevamos a cocción en olla con el doble de agua. Dejamos cocinándolo por 2 horas aproximadamente. Deben quedar tiernos. Durante la cocción se produce pérdida de minerales y vitaminas del complejo B. Se ablanda y debilitan las partes celulares destruyéndose, obteniéndose una consistencia pastosa y los gránulos de almidón se gelatinizan. Una vez cocidos, los retiramos del fuego, los colamos y dejamos enfriarlos. Cuando ya están fríos, los colocamos en el vaso del mixer y les agregamos el jugo de limón, el aceite, el diente de ajo, pimentón y mixeamos hasta obtener una consistencia cremosa. Lograda consistencia, condimentamos con sal y pimienta, dejamos enfriar la preparación en la heladera para luego consumirla. Para elaborar esta receta necesitamos 200 gramos de quinoa, una cebolla, un diente de ajo, 2 huevos, avena en cantidad necesaria, una cucharadita de pimentón dulce, aceite de girasol, cantidad necesaria, una cucharadita de manteca, sal y pimienta en cantidades necesarias. Comenzaremos lavando la quinoa con agua fría hasta que deje de generar espuma, 7 veces aproximadamente. Es importante lavar bien la quinoa antes de usarla porque en la cáscara del grano maduro se encuentran saponinas, que son toxinas causantes del sabor amargo característico de esta semilla. No se aconseja dejarla en remojo ya que estas toxinas se depositan en el grano. Vertemos la quinoa ya lavada en una olla con agua. Colocaremos una parte de quinoa por 2 de agua y llevaremos a cocción por 25 minutos aproximadamente. Durante la cocción aumenta su tamaño observándose un incremento de entre el 200 y 230% del volumen con respecto al inicial. Hay pérdida de vitaminas del complejo B y minerales. Se ablanda y debilitan las paredes celulares destruyéndose, obteniéndose una consistencia pastosa y los gránulos de almidón se gelatinizan. Una vez que la quinoa se cocina, la retiramos del fuego y la dejamos enfriar. Cortamos el ajo y la cebolla para luego saltearlos en sartén con una cucharadita de manteca y un chorrito de aceite. Una vez salteados, lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. En un bowl mezclamos la quinoa con la cebolla, el ajo, los huevos y el pimentón.
e iremos incorporando de a poco avena para que la preparación se una. Formaremos bollos de 180 gramos, los aplastaremos con las manos dándoles la forma deseada y luego con separadores entre medio los colocamos en un tupper para congelarlas. Por último, cocinaremos en placa de horno sin aceite a horno precalentado a una temperatura de 200 grados centígrados hasta que dore de ambos lados. El chutney es una compota agridulce que lleva frutas o verduras, vinagre, azúcar y diferentes especias. Es originaria del oeste de India, donde se denomina chutney y significa para chupar en el sentido de chuparse los dedos. Aunque también hay quien dice que significa especias fuertes e incluso a aplastar, porque es la forma de manipular sus ingredientes al cocinarla. A continuación elaboraremos chutney de manzana. Para esto los ingredientes que necesitamos son 3 manzanas, 2 cebollas moradas, jengibre, 100 ml de vinagre de manzana, 50 ml de agua, una cucharadita de canela, 50 gramos de azúcar y aceite cantidad necesaria. Cortamos la cebolla en juliana y las rehogamos en una cacerola con aceite. Sumamos la manzana en cubito y salpimentamos. Incorporamos las ruedas de jengibre, azúcar, canela, el vinagre y el agua. Y por último tapamos y terminamos de cocer a fuego bajo por 50 minutos. Esta compota se suele servir como guarnición o acompañamiento sobre todo de platos de carnes, como aves y pescados, también de quesos o patés. Los restaurantes de cocina india lo sirven como aperitivo y como acompañamientos para los panipuris o buñuelos, y suele estar acompañada de otra salsa de sabores similares como los encurtidos, papad o raita. Aquí se muestran las variantes de chutney. Los ingredientes que precisaremos para realizar mermelada de durazno son 500 gramos de durazno maduros, 500 gramos de azúcar, jugo de limón y cáscara de un limón. Hervimos la cáscara de limón conteniendo su parte blanca con 1 litro de agua hasta evaporar la mayor cantidad de líquido y que al filtrarse resulten unos 50 mililitros. Hervimos la cáscara de limón para extraer las pectinas, las cuales son coloides hidrofílicos cargados negativamente y poseen la capacidad de formar geles reteniendo el agua en sus espacios capilares. Por otro lado, pelamos los duraznos, sacamos los carozos y los cortamos en cubitos. Colocamos en cacerola todos los ingredientes y agregamos un poco de agua hasta cubrir la fruta. Llevamos al fuego y dejamos hervir hasta que esté a punto. Controlamos el fuego y revolvemos para evitar que se pegue. Las mermeladas y dulces están a punto cuando tienen 67 grados Brix o bien cuando la temperatura alcanza los 105 grados centígrados en toda la preparación. La función del azúcar, el ácido y las pectinas en esta preparación es formar un gel. Las moléculas de pectinas tienen afinidad con el agua debido a que contienen un gran número de grupos polares. Entonces, las moléculas de pectina se dispersan en el agua formando un coloide que se estabiliza por cargas negativas resultantes de la ionización de los grupos carboxilo y se unen formando una malla tridimensional. El ácido sirve para proporcionar iones de hidrógeno que neutralizan las cargas negativas de las pectinas y evita que se repelan. El azúcar interviene en la gelificación captando el agua del sistema al disolverse. Así, las pectinas coagulan inmovilizando el líquido en el interior. Para la preparación de caramelos utilizaremos 250 gramos de azúcar, 250 gramos de jarabe de maíz, 200 gramos de crema y 120 gramos de manteca. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el azúcar, el jarabe de maíz, la manteca y la crema. Luego lo colocamos en una olla sobre el fuego y lo dejamos cocinar hasta que formemos una bola firme. Esto ocurre a los 120 grados centígrados aproximadamente. No debemos revolver la preparación. Si aparece coloración en los bordes, movemos la olla para unificar el color. Al retirar la preparación, la colocamos en un molde con papel film para evitar que se peguen, ya que a medida que se enfría puede endurecer. Para la preparación utilizaremos 250 gramos de azúcar, 15 gramos de jarabe de maíz, 15 gramos de gelatina y 70 centímetros cúbicos de agua. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina en agua por 10 minutos. Luego mezclamos el azúcar, el jarabe de maíz y la gelatina. Cocinamos la preparación hasta la formación de bola firme. Batimos con batidora en caliente. Al principio la mezcla se encuentra líquida, pero a medida que se incorpora aire se va a ir espesando. Una vez finalizada la preparación, la colocamos en un molde con papel film y azúcar impalpable.
Una vez enfriada, ya está lista para cortar. Diferencias que existen entre estos dos tipos de dulces. La primera preparación se trata de caramelos blandos o masticables, los cuales se encuentran dentro del grupo de los dulces no cristalinos o amorfos, forma en la que se encuentra la sacarosa en su estado sólido. Para su elaboración se utiliza una temperatura de 120 grados centígrados, menor que la de los caramelos duros, y se aumentan las interferencias, grasas, azúcares invertidos y sacarosa, en mayor concentración que en los dulces cristalinos, para evitar la recristalización de la sacarosa. En este caso, el jarabe de maíz, manteca y crema de leche son utilizados como interferencias que influyen en la consistencia. Una elevada proporción de sustancias de interferencias puede hacer que no cristalice la sacarosa. Tal es el caso del caramelo blando, ya que contienen una alta concentración de jarabe de maíz y grasas. Presentan una textura suave al paladar, ya que contienen crema de leche, tienen un grado de humedad entre un 7 a 9%, pudiendo ser más o menos duros, con un color marrón clarito. La segunda preparación se trata de dulces texturizados. Contienen gelatina que permite la incorporación de aire durante el batido y actúa como interferencia. El batido se hace en caliente, en este caso 120 grados centígrados, para evitar el endurecimiento del jarabe. Funcionalidad de los ingredientes. Agua. Se utiliza a bajas temperaturas para hidratar la gelatina. Gelatina. Además de proveer de las características nutritivas inherentes a una proteína animal, también lo hace con sus propiedades para estabilizar, emulsificar, ligar, gelificar, espesar, formador de película y coloide protector. Además de la capacidad de formar geles, posee una capacidad aereante que es muy utilizada en la elaboración de malvaviscos, ya que mediante el batido permite que las burbujas de aire se queden atrapadas en la red tridimensional. Jarabe de maíz. Es una disolución acuosa, concentrada y con un contenido muy bajo de mono, di y oligosacáridos. Se utiliza en la elaboración ya que ofrece las siguientes propiedades: poder de humectación, higroscopicidad, sólidos nutritivos, presión osmótica, dulzura y viscosidad, así como algunas características específicas como rápida solubilidad y control de la cristalización de la sacarosa. También aporta una textura suave y estabiliza espuma en los malvaviscos. Azúcar. Da el sabor característico al malvavisco, pero también sirve como agente de textura, dando volumen al producto. Además, ayuda a la gelatina a aportar una mayor estabilidad.